Miércoles 9 de agosto. Son las 6:20 en Quito, Ecuador. Fernando Villavicencio, uno de los candidatos a las elecciones presidenciales del 20 de agosto en Ecuador, acaba de terminar un mitin en el barrio de Iñaquito. Entre la multitud se dirige a su coche escoltado por su equipo de seguridad. Justo en el momento en el que entra en el vehículo se escuchan varios disparos. El político de 59 años recibe 3 en la cabeza. Según la investigación, se dispararon al menos 40 tiros y varias personas resultaron heridas. Yo estuve atrás de mi hermano y ese momento era como una luciérnaga de balas. Los disparos duraron mucho tiempo. El coche del político se esfuma entre los gritos de pánico de sus seguidores, que se tiran al suelo para ponerse a salvo. Los que pueden se cobijan en el interior del edificio. Son momentos de incertidumbre. ¿Qué pasó con Fernando? Villavicencio es trasladado a un centro médico, hasta donde también llegan otros heridos. En el lugar de los hechos, un médico confirma la noticia. Fernando está resguardado ya. Hablamos con María Paula. Ya hablamos con María Paula. Por favor, yo acabo de ver. No pasó nada. La policía. En la clínica de la mujer no es así, está muerto. En ese momento entré a emergencia y vi que Fernando estaba muerto. No tenía signos vitales. Horas después, la Fiscalía informa de que el presunto autor del ataque murió tras un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. El presidente confirmó más tarde que otras 6 personas han sido detenidas en relación con el homicidio. Villavicencio estructuró su campaña alrededor de la lucha contra las mafias y el narcotráfico, y en los últimos días denunció que había recibido amenazas de muerte. Revela una gravísima amenaza de uno de los capos del cartel de Sinaloa, me refiero alias Fito, con una advertencia que si sigo refiriéndome a él y a su estructura, ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida. A mí me han dicho que use el chaleco. Aquí estoy. Camisa sudada, carajo. Ustedes son mi chaleco antibalas. Tras el suceso, distintos seguidores se acercaron al lugar de los hechos para mostrar su malestar. A 11 días de las elecciones, este es el tercer asesinato de una figura pública durante la campaña, el primero de un candidato presidencial. Escuchen bien. A mí me han dicho que use el chaleco. Aquí estoy. Camisa sudada, carajo. Ustedes son mi chaleco antibalas. Gran conmoción se vive en el país sudamericano de Ecuador, luego de que este miércoles, el candidato presidencial ecuatoriano, Fernando Villavicencio, fue asesinado tras ser víctima de un atentado con arma de fuego al salir de un acto de campaña en el sector de Quito. Luego del atentado, uno de los sospechosos fue abatido durante un tiroteo con policías, además de que autoridades encontraron un aparato explosivo cerca de la escena. El atentado se da a días de la contienda electoral y rodeado de varios cuestionamientos que incluso implicaría altos cargos del gobierno y hasta la injerencia del crimen organizado. Esto, luego de que hace apenas unos días, el candidato declaró que su equipo recibió una gravísima amenaza de Fito, líder de la banda criminal Los Choneros, vinculada al cártel de Sinaloa. Pero, ¿quién es este personaje? Se sabe que José Adolfo Macías Villamar, mejor conocido como Fito, es señalado como uno de los principales terratenientes del cártel mexicano en Ecuador. Se sabe que es uno de los cabecillas de la organización criminal Los Choneros, conjuntamente con Junior Roldán, alias Junior. Actualmente Fito está detenido desde el 2012, luego de ser sentenciado a 34 años de prisión por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato. Asimismo, durante su reclusión, este sujeto se graduó como abogado y ha concluido un diplomado en Derecho Penal. Actualmente, analiza la posibilidad de interponer un recurso para obtener su prelibertad. Sobre su grupo criminal, Los Choneros, se sabe que aparecieron con cierta relevancia desde finales de los 90s, tras comenzar a controlar rutas de trasiego de droga. De acuerdo con información de autoridades ecuatorianas, a principios de la década de los 2000, el cártel de Sinaloa comenzó a operar en el país sudamericano y formó una alianza con dicha banda, que es una de las más poderosas de la región. Se sabe que el Fito sigue dirigiendo Los Choneros desde prisión. Incluso hace apariciones ocasionales con videos que graba desde la cárcel. Para nadie es secreto que la criminalidad en Ecuador ha crecido en los últimos años, misma que se atribuye en gran medida a la
la disputa entre los choneros, aliados del cártel de Sinaloa, y los lobos, del bando del cártel Jalisco Nueva Generación. A pesar de que las investigaciones del caso continúan, se cree que el Fito y su banda son los responsables de la muerte de Fernando Villavicencio, debido a que promovía un discurso firme contra las mafias del narcotráfico, empresarios y políticos. ¿Qué opinas de este atentado? ¿Crees que el cártel de Sinaloa esté implicado? La gente que tiene acceso a redes sociales o los medios de comunicación han visto lo que está pasando en Ecuador, por ejemplo, y donde han levantado cientos de cadáveres de las casas. O sea, ni siquiera del hospital, de las casas, gente que vive con sus parientes muertos en la casa durante 4 o 5 días porque el sistema está totalmente colapsado y tardan 5 días en llegar a traer a su pariente muerto a la casa. Después vamos a estar como en Ecuador, donde está la gente llorando y dice, tengo 5 familiares muertos adentro, tengo 5 días de estar ahí. La gente tiene que sacar los cadáveres a la calle. Ya el sistema, no solo el sistema de salud colapsó, ahí colapsó todo. Colapsaron las ambulancias, colapsó la policía, colapsó el ejército, colapsó el gobierno, colapsaron las estadísticas. Ya las estadísticas de Ecuador dicen que tiene 140 muertos, pero hay 350 cadáveres en el suelo. De ahí colapsó todo. Así, fuertemente armados y con chalecos antibalas, ingresaron los militares a las cárceles de Ecuador. De inmediato comenzaron a juntar a los reos en los patios para poder registrar las celdas. Utilizando el denominado método Bukele, el gobierno de Guillermo Lasso busca retomar el control de los centros penitenciarios. Que quede claro a todos, los terroristas serán derrotados. El anarquismo no tendrá cabida en nuestra sociedad. La fuerza del Estado se sentirá dentro de las cárceles y en las calles. Un trabajo que ya rindió sus frutos. En las primeras horas del registro, los militares han decomisado fusiles, revólveres, droga y dinero. Pero también sorprendió porque algunos reclusos contaban con cocinas, refrigeradores, parlantes y joyas en sus celdas. Ese operativo contundente, en apego al respeto a los derechos humanos, ha demostrado lo eficientes, lo preparados que están nuestros miembros de nuestra fuerza pública. Se ha podido intervenir para dar tranquilidad, para recuperar gobernanza, lo que nosotros buscábamos. Una crisis que en Ecuador se viene arrastrando hace ya varios años. La reciente masacre ocurrida en una cárcel de Guayaquil dejó más de 30 muertos. Así, la cifra de víctimas fatales en estos enfrentamientos ya superó los 420 desde inicios de 2021. La mayoría de ellos producto de los conflictos entre bandas narcorrivales al interior de las prisiones. No dicen nada, solamente lo único que mandan son videos que de aquí mismo están que los matan. Y no dicen nada, lo único que queremos saber, porque son algunos muertos que hay, queremos saber quiénes son los muertos. Violencia que también se ha trasladado a las calles. Este fin de semana fue asesinado el alcalde de la ciudad de Manta y se han registrado varios hechos de violencia, como estos delincuentes que asaltaron y quemaron un bus con pasajeros. Según expertos, las bandas se estarían enfrentando en el exterior para lograr controlar las calles y el tráfico de drogas. La delincuencia lo ganó la fuerza, aquí estamos atrapados. Los operativos o los controles pues van a seguir, van a continuar a raíz de que nuestra población se sienta segura. Una nueva ola de violencia que sacude en Ecuador y que ha hecho extremar las medidas de las autoridades.